Las torres. Debió de ser muy pequeño cuando vio las torres por primera vez. Su recuerdo no se le aparecía precedido o seguido por otros. Permanecía aislado en un tiempo inicial, por más que estuviera aún ahora recortado en este como una estampa. Sí, debió ser en su primera infancia, pues tampoco recordaba nada más, salvo eso y el gato negro que en aquel momento estaba a su lado, lamiéndose el pelaje y mirando a ratos cómo el niño amasaba una torta de barro. Se había quedado tanto tiempo de rodillas sobando la masa de agua y tierra que las rodillas acabaron por dolerle. Se hincó en el suelo y miró a tía Eva, entonces joven, que tejía bajo el árbol que daba sombras a los tres. En realidad vio juntos a la tía Eva y al cielo del atardecer, lleno de nubes doradas y grises, contra el cual se dibujaba la silueta oscura y fina de la mujer. Las torres fueron apareciendo suavemente, como si estuvieran hechas de un cristal empañado, casi transparentes, pero bien reconocibles, hechas como de livianas piedras, ni grises ni ocres, sino de un color que era una mezcla de los dos. Las torres indescifrables y traslúcidas emergieron de entre las nubes y se quedaron ahí, inmóviles, claras, y muy pronto se disolvieron en el aire. Entonces él preguntó: «Tía, ¿viste las torres?» «¿Las torres? ¿Qué torres?» «Ahí, en el cielo». Tía Eva contempló las nubes. «¿Dónde?» «Ahora ya no están, se fueron». «Son las nubes, Nicolás. El viento de allá arriba las hace cambiar de forma. Aquella parece un pegaso». «¿Qué es un pegaso, tía?» «Un caballo con alas. Y también ya se va. Las torres no eran así, no eran nubes». Tía Eva lo había mirado sonriente. «A veces es la luz», dijo. «Nos hace ver cosas que no hay. Y si no hay, ¿cómo se ven?». Recordaba todo esto con absoluta nitidez, color por color, gesto por gesto. Después, más adelante, las volvió a ver algunas veces. Aparecían siempre en el cielo, destacándose borrosamente en el límpido azul o entre las nubes indecisas, flotantes, pero siempre con la misma extrema precisión de detalles. Las piedras, por ejemplo, aunque a la vez transparentes y opacas, mostraban en sus ásperos relieves restos de muchas lluvias que caían hacia abajo formando largas lenguas verdosas. Detrás de ellas, él seguía viendo el azul del cielo o el color de las nubes, como si las torres fuesen a la vez de cristal y de piedra. Algo muy raro que no podía explicar, pero que lo maravillaba. La visión duraba unos momentos y él las contemplaba absorto. Entonces sus compañeritos de la escuela le gritaban: Nicolás, no seas bobo, por tu culpa nos hicieron un gol. Pronto aprendió a callar, porque la primera vez que dijo: las torres, ahí están, mírenlas y díganme si soy bobo, los chicos se rieron. ¿Torres en el cielo? ¿Dónde? Ahí no hay nada. Otros le dijeron que fuera a contar esos cuentos a su abuela, que se comprara anteojos. De la misma manera cayó cuando las vio en el pizarrón del aula. Todos estaban copiando en sus cuadernos lo que la maestra había escrito en él. Cuando al fijar de nuevo allí la mirada, vio que las letras habían desaparecido. En su lugar estaban las torres, como si un dibujante increíblemente rápido las hubiese trazado con tizas amarillas, ocres y verdes. Ya no eran irrealidades flotantes, estaban ahí, tan patente como esos dibujos que la maestra hacía en el pizarrón en los días señalados por el calendario escolar para recordar a los héroes o la bandera. Dibujos que a veces quedaban toda una semana, cayéndose suavemente, átomo por átomo, hasta que los luminosos y firmes colores que mostraban el lunes concluían el viernes en tonos degradados. Borradas ya en parte las figuras por el dedo subrepticio de los chicos que trataban de borronearlas a escondidas. Las torres estaban ahí, trazadas con tizas de vívidos colores, y entonces pudo verlas mejor. 1, 2,
3, 4, unidas entre sí por los lienzos de una muralla continua de piedra desnuda. Esta muralla le dio miedo, un miedo parecido al que sentía cuando se acercaba a una ventana abierta en un piso muy alto, o a la vertiginosa baranda de una terraza, o también a los perros grandes, a los cuales debía empero aproximarse y tocar para no pasar por cobarde, temibles, pero atractivas, como sus bloques y las enormes puertas. Había así una puerta, cerrada, negra, entre dos de las torres. Entonces, la maestra dio con el puntero en el pizarrón para llamar la atención hacia algo que explicaba a la clase, y su compañero de banco lo codeó. «Te está preguntando, Nicolás». Sobresaltado, él la miró sin entender. «¿Qué pasa, Nicolás? ¿Estás pensando en la luna? ¿Qué te pregunté?» No sé, dijo aturdidamente y señaló el pizarrón. «Esas torres». Desde luego la tabla aparecía de nuevo solo cubierta por las letras y los números que él mismo había estado copiando antes. La clase entera se echó a reír. ¡Las torres! ¡Las torres! Nicolás recordó demasiado tarde que debía callar. Avergonzado y aturdido, se agachó sobre su cuaderno. ¿Qué dijiste, Nicolás? «Él siempre ve torres, señorita», gritó uno. «Silencio», impuso la maestra, pero miró a Nicolás con un poco de lástima. Cuando a mediados de año lo pasaron a otro grado, Nicolás se alegró, porque desde aquel día la maestra no fue la misma con él, y sobre todo porque las torres no volvieron más. Solo las entrevió una vez, difusamente, durante un viaje, pero entre la vigilia y el sueño. Después, durante mucho tiempo, todo el colegio secundario y los estudios truncos de medicina, y a los 30 años el casamiento y los hijos, las torres desaparecieron. No las vio más. Desde mucho antes había empezado a dibujarlas y pintarlas, y fueron el dibujo y la pintura, y también la fama, que llegó pronto, los que le hicieron dejar la carrera de medicina. A los 50 años, Nicolás Pardo era un pintor célebre, de la talla de un Petoruti, un Atl o un Portinari. Pintaba siempre sobre grandes telas, cortadas como rectángulos áureos y al óleo, unas punzantes, desoladas arquitecturas, acumulaciones de muros superpuestos con rarísimos verdes, amarillos enfermos y grises neblinosos y ligeros, destruidos bajo cielos inexplicables y violentos, edificios en vertiginosos desequilibrios, perforados por ventanas ciegas, a veces pardas, de ultramares profundos o plomizos negros otras, a las cuales nunca se asomaba nadie. Calles vacías, abandonadas por gente que habían muerto o huido dejando en ellas trajes de Pierrot, sillones o enigmáticos bustos de mármol o bronce, columnatas hacia el infinito, urbes quebradas y quietas, arrasadas por delicadas catástrofes que solo habían dejado en pie floreros o figulinas de jade, intactos. Y también de cuando en cuando, solas o coronando alguna rara geometría, elevándose sobre horizontes huecos y sin término, torres unidas entre sí por largas murallas en cuya altura se veía, cuanto más, un estandarte roto o una bandera plegada. Todos los críticos señalaban esta cualidad angustiante de las pinturas de Nicolás Pardo. Era imposible detenerse ante ellas sin presentir la existencia de otro mundo, quizá al final de estas épocas, hacia el cual abrían una suerte de puerta ominosa, quizá tan abominable como una invitación al infierno, pero cuya fascinación resulta empero irresistible. Y no es que Pardo lo hiciera de una manera deliberada y fija, apta para los fáciles reconocimientos públicos, el éxito o la moda, o que llevara, como tantos otros colegas suyos ávidos de fama o dinero, una vida distinguida por excentricidades. No, Nicolás Pardo solo difería del hombre corriente cuando se encerraba en su vasto taller del barrio de Barracas para pintar sus cuadros. En lo demás, era un hombre sencillo y serio, a veces abstraído, que confiaba en sus amigos y en sí mismo, y que apenas tenía por su arte el secundario apego que el artesano siente por sus obras. Solía pasar los veranos y los otoños en las sierras cordobesas, al poniente de las Grandes,
allí donde la montaña se hace más alta, más sola y más áspera, sin volverse empero inaccesible. Aislada en la falda de un cerro, tenía una finca pequeña donde pasaba gran parte de estos meses. Cuando en marzo empezaban las clases, su mujer y sus hijos se iban y Nicolás Pardo se quedaba solo. Abril, mayo y a veces hasta bien entrado el invierno. Allí en la media altura, provisto y asistido por algún serrano que llevaba el pan, la leche y la carne, dibujaba, leía, meditaba o simplemente no hacía nada. Paseaba por las calles y los cerros, siguiendo senderos que había acabado por conocer bien. En esas largas caminatas, a veces lo alcanzaba la noche. Entonces buscaba el abrigo de alguna roca, comía el queso y las nueces que casi siempre llevaba consigo, bebía del vino de su bota y se acostaba ahí, en la tierra, en la bolsa de dormir con que completaba su mochila. En una de esas tardes, al volver el recodo de una senda que le parecía recorrer por primera vez o no haber transitado desde hacía tiempo porque no la recordaba, creyó que el paisaje cambiaba de una manera sutil e inmóvil. Hombre de ciudad, sabía que tendría siempre el ojo inexperto para la sierra, lo cual lo llevaba a veces a confundir un cerro con otro y a errar el rumbo por un tiempo. Pero lo de este momento era distinto. Una ligera sensación de desconcierto a pesar de que nada había cambiado. Después, los montes, aun siendo los mismos de un instante antes en color, altura y relieve, aparentaban haberse convertido en otros. Atraídos por la novedad y para ver si más adelante encontraba algo que lo reorientase, no creía estar perdido, y aunque así fuese, esto no implicaba más riesgo que el de caminar hasta dar con alguna población, estancia o rancho, donde le prestarían un jeep o una mula para el regreso, o se comediarían a acompañarlo de vuelta. En eso, creyó ver a lo lejos el perfil de un cerro conocido. Se alegró. Sí, esta era la sierra de siempre, bajo el cielo también de siempre, aunque un ligero y parejo manto de nubes le impidiera guiarse por el sol como él sabía hacerlo. Siguió adelante. Luego de andar un rato por casi borrados senderos, más atento a las piedras sueltas que pisaba y que podía hacerlo resbalar y caer que al paisaje, se detuvo otra vez, porque ahora sí vio que se había extraviado. En el paraje donde estaba no podía reconocer ninguna de las crestas. El sendero terminaba entre matojos y espinares. Ignoraba a qué pertenecían esas desnudas piedras que lo rodeaban, y las nubes, ahora grises y aborregadas, eran tan bajas que a veces lo envolvían encerrándolo en una neblina húmeda. Nicolás Pardo no se sorprendió. De alguna manera, siempre había esperado que sucediera esto. No sé dónde estoy, dijo en alta voz, pero sin temor. Echó a andar, pues, al azar, tanteando el suelo con el cayado y solo buscando que cada paso lo llevara más abajo que el anterior, porque así escaparía a las nubes que le impedían ver a mayor distancia y llegaría a algún valle o abra, o por lo menos a un lugar más bajo y conocido. Fue en una de esas vueltas entre las piedras cuando las vio. Estaban ahí, apenas visibles en la gorrina, altas, grises, ocres. 2 torres insertas en una larga muralla que a la derecha y a la izquierda se perdía en la niebla y la oscuridad creciente, y que no serían las únicas de esa pared que sin duda se extendería sin término. Cuando se acercó un poco más, pudo ver sus ásperos relieves, sus rastros de lluvias remotas, los bloques ajustados entre sí y no unidos por argamasa alguna, tan inmóviles como si estuvieran allí desde el comienzo del tiempo y aguardaran inmutable su fin. Entre ambas torres vio también la puerta, alta como 10 hombres y cubierta por planchas de hierro negro corroídas por óxidos e intemperies. Nicolás Pardo sonrió, recordando a su tía Eva, muerta hacía tiempo, y a la maestra, de quien nada había sabido después.
Son las nubes, Nicolás. ¿Estás pensando en la luna? ¿Qué te pregunté? Esto dijeron, pero las torres estaban ahí, ahora asentadas en la montaña, y él podía tocarlas con solo dar unos pasos más. Así lo hizo. Su mano recorrió la rugosa fábrica, el erosionado metal de la puerta, la reciente materia. En fin, la materia que la componía. Mis torres, dijo, también en alta voz esta vez. La puerta no tenía pasador ni cerrojo, y hubiera sido inútil que Pedro recurriera a toda la fuerza de sus brazos. Ni aún los de la humanidad entera hubieran sido suficiente. Retrocedió un poco. A la opaca y oblicua luz que desde algún lado daba de través en las pesadísimas planchas de hierro, reparó en los relieves que la adornaban y que el tiempo no había borrado del todo. Eran figuras de animales, aves con las alas abiertas, máscaras geométricas, tal vez rostro de dioses, sin duda signos. «Oh, si se abriera», murmuró impaciente. La puerta se abrió. Adolfo Pérez Lasky.